Apocalipsis capítulo 4, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo y su exaltación. Este es el tema número 24 de esta serie. El título de este tema se titula El trono de Dios. El trono de Dios. El capítulo 4 vamos a dividirlo en tres partes que Juan miró en esta adoración celestial. Y primeramente nos vamos a enfocar en lo primero que vio y creo que es lo que más le asombró. Y es interesante porque hoy mucha gente que dice haber ido al cielo se asombra por el oro y las calles de oro y las murallas de oro y las piedras preciosas, y nunca se impresionan de lo que Cristo es, cuando el centro de todo es Cristo. Bien, Apocalipsis capítulo 4, verso número 1, dice ahí: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Podemos decir, hermanos, que estos dos capítulos, lo que es el capítulo 4 y el capítulo 5, es el punto central de Apocalipsis. La adoración a aquel que venció en la cruz del Calvario. Porque muchos cuando leen Apocalipsis piensan que el punto central son las plagas, las trompetas, las 7 copas de ira, los 7 sellos, pero no es verdad. El punto central de Apocalipsis es Cristo. La adoración a Dios. De aquí, de estos dos capítulos, hermanos, capítulo 4 y capítulo 5, es de donde sale el título de nuestra serie, la exaltación de Cristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis es donde ya se ve a Cristo, ya no como el Cordero de Dios, como el Cordero inmolado, que sí lo vemos ahí que se menciona, pero ya no es ese Cordero o ese siervo que vino al mundo y que fue golpeado, fue desnudado, se burlaban de él. No. Ahora él es lo que siempre ha sido, el Rey del universo. Juan es ahora llevado en espíritu hasta la misma puerta del cielo, y allí tiene una visión del Dios soberano, el que tiene pleno control de los asuntos humanos a medida que estos se apresuran en su desenlace. La clave de este capítulo, hermanos, es la palabra trono. Trono. La palabra trono en el capítulo 4 se menciona 14 veces. 14 veces solamente en este capítulo, y 46 veces en todo el libro de Apocalipsis. O sea que el trono, o te lo vamos a ver, pero tiene una connotación de dominio, autoridad, poder, exaltación, belleza, soberanía. Eso es lo que Dios es, hermanos. Entonces vamos a empezar a estudiar estos versos. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan empieza con después de estas cosas, o después de esto. ¿Después de qué? Después de escribir las cartas a las iglesias. Inmediatamente entra otra escena, algo que empieza más allá de lo que en este momento conocía. Juan tenía el conocimiento, obviamente, de Jesús, su maestro. Jesús, aquel que sanó a muchos. Jesús, aquel que fue traicionado. Jesús, aquel que oraba en gran agonía la última noche.
Jesús, aquel que vinieron con él con palos y con antorchas y con espadas y una gran multitud como por un ladrón. Ese era el Jesús que Juan conocía. Pero ahora, primeramente, Juan no fue el único que vio visiones sobre el trono de Dios. Ahí tenemos, por decir, a Isaías, tenemos a Daniel, a Ezequiel, a Micaías, a Pablo, también vio visiones de esto. Y también hoy en día pues tenemos a gente que comió muchos tacos, ¿verdad? Muchos tacos de suadero y ese tipo de cosas. Y dice que vio visiones, ¿verdad? Pero es interesante ver que sus visiones de ellos siempre se enfocan a las comodidades de los seres humanos. Se enfocan en las riquezas ahí guardadas, en el mucho oro, la plata, zafiros ahí acumulados. Pero cuando vamos a las Escrituras, hermanos, y en las visiones que tuvieron estos hombres de Dios, el punto principal, el centro de su visión, de su relato, de su viaje, es Dios. Ahora el capítulo 4 es un preludio. Es decir, algo que sirve de entrada a los acontecimientos futuros. Este es un preludio. ¿Y qué le dijeron? Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Quién lo lleva al cielo? Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué no lo llevó al infierno? Como hay algunos por ahí en el Tuyú, que el testimonio de los jóvenes que se fueron al infierno. Pregunta, ¿por qué a Juan no lo llevó? ¿Por qué a ninguno de los apóstoles los llevó al infierno? Pablo estuvo en el tercer cielo. Juan, pues lo mismo. Daniel lo mismo. Ezequiel lo mismo. Isaías lo mismo. ¿Por qué no los llevó al infierno? Resulta que esos jóvenes sí se fueron al infierno. ¿Sabes qué? Yo me imagino, y lo digo así, me imagino que esos son jóvenes se fueron al infierno porque ya para allá van. O sea, ¿qué caso tendría con nosotros saber cómo es el infierno si no vamos a ir ahí? No, yo quiero saber de mi morada celestial, y mi morada no es en el infierno, mi morada es con Cristo. Aquí la palabra sube significa, en la palabra griega, significa entrar, brotar. Y la palabra acá habla de un punto. Y hermano, esto nos dice algo. Cuando el Señor te salva, tiene un propósito. No es algo a la aventura, no es algo que sucedió una vez y que pues a ver cómo te las arreglas, no. Dios cuando nos salva tiene un propósito. El más grande propósito de nacer de nuevo es conocerle. ¿Ok, hermanos? Si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, tenemos que tener el anhelo de conocerle. Juan 17:3 dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál era el propósito de que Dios llevara a Juan hacia la puerta en el cielo? ¿Cuál era el propósito? ¿Para que vieran que Juan era el consentido? En ese tiempo, hermanos, en que Juan fue llevado al cielo, la mayoría, o si no es que todos los apóstoles, ya habían muerto. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios llevó a Juan hasta el tercer cielo? ¿Cuál era el propósito? ¿Sabes cuál era el propósito? Que conociera más. Y vamos a ver este verso, Éxodo 24:12.
Hermanos, siempre debemos anhelar conocer más de Dios. Siempre, siempre. No ser conformistas en el punto de conocer a Dios. La gente, aún Moisés mismo del que vamos a leer ahorita, Moisés anhelaba conocer más de Dios. Moisés anhelaba más, Josué anheló más, Isaías anheló más conocer de Dios. Pero es triste, pero hoy los cristianos no anhelan conocer de Dios. Lo que anhelan es no tener problemas, tener buena salud, buena economía, un buen lugar donde vivir. Se preocupan más por esas cosas. Y es triste verlo, pero el cristiano de hoy no sabe de la Biblia. Sabrá algunas cosas, pero ya cosas profundas de Dios no las sabe. ¿Sabes por qué no? Porque no anhela conocer más de Dios. Se ha quedado con que no, pues yo sí soy cristiano, yo voy a la iglesia. Oye, ¿qué te predica? No, pues lo que diga el pastor, eso a mí me basta. A mí, si él lo dice, pues así es. Pero la gente no se pone o tiene esa hambre por conocer más de Dios. Te dice ahí, Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Otra vez esa frase, sube. Y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Para qué iba a subir? Para enseñarle más cosas. O sea, date cuenta, Dios siempre va a querer mostrarnos más, pero la condición es que tú tengas ese corazón dispuesto para ser enseñado. Dios jamás se va a rebajar a nuestro nivel, por eso dice, sube acá, sube a mí. Versículo 14. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. O sea, ellos se quedan encargados. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, Dios, si tú quieres conocer a Dios, primeramente debes ser espiritual. ¿Cómo es esto? Significa que hayas o que vivas espiritualmente. La gente allá afuera quiere conocer a Dios, pero lo quiere entender con la mente terrenal, y eso es imposible. Vas a caer en un punto de contradicción. Punto de contradicción como esto. A ver, Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, que en algún punto de la historia, del tiempo, Satanás se iba a ensoberbecer, se iba a enorgullecer y entonces iba a caer. Sí, entonces ¿por qué lo creó? Entonces yo te puedo explicar eso y te puedo dar varios versos de por qué sucede ese tipo de cosas, y ahí entra otra expectativa, ¿no? A ver, ¿Dios sabía que Adán iba a desobedecer? Sí, iba a desobedecer. Dios lo sabía porque Él lo sabe todo. Bueno, entonces ¿por qué hizo ese árbol? Si yo no quiero que desobedezca, yo no le hago el árbol y asunto arreglado. Mucha gente razona así, pero es un razonamiento obviamente terrenal. No entiende cosas espirituales, porque para entender las cosas de Dios tenemos que ser espirituales. Eso quiere decir haber nacido de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mira, Sigmund Freud, que fue uno de los antecesores o fundadores de la psicología, dijo esto. Él decía que el hombre superior surgiría cuando el hombre ya dejara eso de Dios y se centrara en sí mismo. Hitler creyó eso. Y él decía que el superhombre era aquel
que no dependía de cosas divinas, sino que dependía de él mismo. Pero es una vil mentira de un hombre privado de la razón. Este hombre murió loco y enfermo de una enfermedad venérea. La manera en que el Señor nos enseñe es a través del Espíritu Santo, hermanos. Nuestro entendimiento debe ser abierto a lo espiritual, debe ser como decirlo así, resucitado para que podamos entender las cosas del Espíritu. Ahora, ¿qué vio? Dice que después de esto, ¿qué vio? Una puerta. Jesús dijo esto. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Entonces, la manera de entender los misterios de Dios es a través de Jesucristo. Cualquiera que no empieza por allí, no empieza por reconocer a Jesús como su Salvador, jamás entenderá las cosas más profundas del Evangelio. O sea, ¿qué es lo que primero debemos conocer? Hay mucha gente que empieza por el lado equivocado de las cosas. O sea, primero, ¿a quién debes de conocer para después entender todo lo demás? Primero debes de conocer a Jesús. Mucha gente quiere entender muchas cosas como el diluvio, como la creación del hombre, como el primer asesinato entre Caín y Abel, quieren entender el Apocalipsis, quieren entender los 4 seres vivientes, quieren entender todo eso, pero no se dan cuenta que empiezan por el lado erróneo. Es como aquel que quiere entender la factorización, pero no ha entendido lo que es la suma, la resta, la división, la multiplicación y la raíz cuadrada. No, si no ha entendido eso, no puede entender fracciones, no puede entender derivadas, no puede entender todo ese tipo de cosas o ecuaciones de segundo o tercer grado. No puede entender esas cosas si no ha entendido lo primero. Aquí primero debemos entender quién es Jesús. Esa es la puerta. Por ahí debemos pasar. Sigue diciendo, regresamos a Apocalipsis 4:1. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta misma voz que en el capítulo 1 ordenó, ahora le llama y le dice que venga. Versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Ahí tú ves Espíritu en tu Biblia con una letra mayúscula, y esa es una mala traducción. Ahí la letra debería ser minúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu del hombre. Él estaba en el Espíritu, es decir, tuvo un éxtasis. ¿Qué cosa es un éxtasis? Bueno, es el estado del alma en que se experimenta una unión mística con Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue al cielo, pero no en su cuerpo. No en su cuerpo fue al cielo, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Él no pudo haber estado en su cuerpo allí. No. Tuvo un éxtasis. Es decir, él estaba como muerto y Dios lo llevó a ver algo maravilloso. Eso fue un éxtasis. El término éxtasis, hermanos, viene del griego que se refiere al estado del alma de una persona caracterizado por un intenso sentimiento. Eso es un éxtasis. Implica, hermanos, un éxtasis implica una desconexión de la realidad. Eso es un éxtasis. Al entender este tipo de conceptos, yo me puse a pensar, bueno, entonces los que se drogan entran en un éxtasis, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que cuando yo, no sé, tomaba hongos alucinógenos, por si yo veía a mi mamá. Había gente que me ha contado que dice, yo veía a mi mamá o veía a mi abuelita y me ponía a platicar con ella. Así decía, me ponía a platicar con ella. Y ya me decía algunas cosas, que me portara bien, que ya dejara de hacer ciertas cosas.
Pero dice que a veces se daban tanto el pasón que duraban 4, 5, 6 días en el éxtasis o en el viaje. Pero aquí no, o sea, aquí no es que Juan se haya tomado un hongo alucinógeno, no. Aquí, hermanos, lo que tuvo Juan fue que en el momento que él vio la visión, él cayó como muerto, pero no se dio cuenta. No se dio cuenta que había caído como muerto, sino que dice que al momento se encontró ahí en el cielo, se encontró rodeado de algo que era totalmente ajeno a la realidad. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, las religiones mismas, las demás religiones, presumen también haber tenido éxtasis y haber tenido visiones donde Dios les habló. Por decir, el de los mormones presume que a él se le apareció un ángel llamado Moroni. Pero él estaba en una completa depresión cuando esto pasó. ¿Y cómo también podemos decir que Dios no les habló? Bueno, porque lo que ellos dicen agreden las Escrituras. Este ángel, según le dijo a este hombre, que iba a encontrar unas planchas con egipcio antiguo que las tradujera, porque eso era lo que le faltaba a la Biblia. El libro del Mormón habla de 2 tribus judías que vivieron en el tiempo, hace muchos años, en el punto de Estados Unidos, y que una de ellas se portó mal, y entonces como castigo Dios los hizo negritos. Entonces el libro habla de que esas 2 tribus deben reconciliarse. Por eso cuando tú ves a un mormón, ves un blanco y un morenito, porque supuestamente ellos hablan de esa reconciliación, de que como una tribu se portó mal, Dios los castigó así y ahora se van a reconciliar. Pero eso agrede las Escrituras. ¿Por qué? No tanto el punto de que se reconcilien, sino el punto de la salvación. No reconocen a Jesucristo como Dios. Ellos lo ven como un hombre, como un gran profeta, pero nada más. Pero no lo reconocen como Dios. Eso agrede las Escrituras. Por lo tanto, ese éxtasis que ese hombre tuvo, ¿qué pasó? Mahoma también tuvo un éxtasis. Mahoma también. Estaba en un delirium de muerte y en ese delirium que empezó un poco a desvariar. Supuestamente ahí donde está la mezquita que tú ves en Jerusalén, la mezquita de oro, ahí el ángel Gabriel se le apareció y ya le dio lo que ahora ellos llaman el Corán. Pero ¿qué pasa? Tampoco reconocen a Jesús, por lo tanto ese éxtasis que no es de Dios. Recuerden que también el enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Qué? Seguimos ahí. 4:2. Y al instante dice, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué fue lo primero que vio? Un trono. No, ¿por qué no se enfocó en la ciudad, en el oro, las piedras preciosas? No. Lo primero que vio cuando entró y lo que le impresionó fue el trono de Dios. Esa palabra, he aquí, es lo primero que me llamó la atención, fue el trono. Este trono, hermanos, representa la absoluta soberanía de Dios y que el Señor es el juez y Señor del universo. En Hebreos dice, acercaos pues al trono de la gracia. Ahorita hay trono de la gracia. Cualquiera que se arrepiente, Dios no le echa fuera. Pero está a punto ese trono de gracia en transformarse en un trono de juicio. Porque después de todo esto vamos a ver algunos juicios. Ahora, otra vez se vuelve a hacer la pregunta, ¿por qué no se enfocó en la gran ciudad, en todo lo de oro, que había mucho dinero, ahí por botones de dinero, que no se lo podía llevar a la tierra? ¿Por qué no se enfocó en eso? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo siempre te guía, ¿a dónde? A la verdad. Aquí trono, hermano, también significa permanencia, inalterabilidad. Inalterabilidad. Significa completo control del universo.
Entonces, ¿quién tiene el control del pasado, presente y futuro? El que está sentado en el trono. Cristo tiene el control de todo. Sigue diciendo. Verso número 2, seguimos ahí. Dice que vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Uno sentado. Eso llama la atención, hermanos. Porque para sentarse en el trono debe haber ciertos requisitos que se deben cumplir. Para sentarse en el trono, primeramente, se debe de cumplir, o sea, para tener control de todo el universo, debe tener un conocimiento mayor que el universo mismo. Cualquiera que se siente a controlar el universo y su conocimiento es menor al universo, no es apto para gobernar eso. Imaginémonos que tú vas a gobernar sobre perros, ¿no? Tú eres el alfa, ¿no? Porque así le nombran, así que los perros van en manada. ¿Por qué el hombre es superior a todos los animales? ¿Por qué será? ¿Por qué dice que Dios le dijo que gobernara sobre toda la creación? Porque el conocimiento del ser humano es superior al instinto animal. Por eso, aunque hay grandes animales marinos y grandes animales terrestres, ¿qué pasa? El hombre ha podido dominarlos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un conocimiento mayor que esa misma creación. Pero no puede gobernar el universo. ¿Por qué no? Porque el conocimiento del ser humano no es mayor al del universo. El conocimiento del universo es muy superior a lo que el hombre en sí conoce. Entonces, el único que puede sentarse en el trono es Cristo, porque su conocimiento sí, ¿qué? Supera al del universo. Otro requisito para que alguien se siente en este trono es tener control o poder sobre todo. ¿El hombre tendrá control y poder sobre todo? No. El único que tiene el control y poder sobre todo es Cristo, que Él es todopoderoso. Otro requisito para que se siente sobre este trono es poder verlo todo al mismo tiempo. ¿Puede el hombre hacer eso? Aunque te pongas cámaras. La velocidad del sonido no es como la velocidad de la luz, ni la velocidad del video. Son más lentos. Por eso cuando tú ves unas entrevistas en la televisión y ves que se enlazan con alguien más allá en otro lugar, le hablan y tarda en escuchar él. Porque la velocidad del sonido no es como la velocidad de la luz. Y entonces quiere decir que si tú tuvieras una cámara en tu casa ahorita y sacas tu celular y ves en tu casa, tienes un retraso de unos 2 segundos. O sea que no lo estás viendo en pleno o en algo real. Por lo tanto, el hombre no es digno de sentarse en ese trono. Pero Jesús sí. Ahora te voy a dar algunos versos que nombran esta parte de que otros más vieron esta visión. Por decir, Isaías 6.1 dice esto. Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir alto y sublime? Significa que al momento de ver todo lo que está alrededor, el trono de Dios sobresale. O sea, el trono de Dios está arriba y todo lo demás abajo. Así de hecho son los juzgados, ¿verdad? El juez está arriba y lo ven hacia arriba y todo lo demás, ese significa alto y sublime. Lo que da a entender que su dominio es sobre todo lo que está abajo de él.
Un juez, cuando tú llegas a un juzgado y está por arriba, ¿qué quiere decir? Que ese juez tiene el control sobre toda esa habitación donde es el juzgado. Y si él dice que se salga fulano, se debe salir. Y si él dice se callan allá, se callan. Porque él es el alto, él es el que manda ahí. En este caso, con el Señor, ¿dónde él manda? Todo el universo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 19. Dice ahí: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Mira, aquí vemos ahora al Señor como alguien planeando para la guerra. Aquí Micaías lo vio. Yo vi al Señor en su trono. ¿Qué quiere decir? Que Él es el general. Él es el que manda, Él es el que dirige. Sus ejércitos están ahí esperando órdenes. Ese es el Señor. Vamos a ver otro versículo más. El Salmo 47, versículo 8. Salmo 47, versículo 8. Dice ahí: reinó Dios sobre las naciones, y se sentó Dios sobre su trono, su santo trono. Mira, aquí hay otro requisito para que alguien se siente en el trono: debe ser santo. ¿Quién es 3 veces santo? Ni los ángeles. Ya entrando con ese requisito, pues ya pues ¿quién se va a sentar ahí? Nadie. Solamente Dios, solamente Cristo. Dice: los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, y Él es muy exaltado. Daniel también tuvo esa visión, nada más anótalo, Daniel 7, 9 y 10. Él también tuvo esta visión del trono de Dios. Pregunta: ¿cuál es el común denominador de las visiones que hemos leído? Cristo, Dios. Pero hoy las visiones del siglo XXI se enfocan en el hombre, se exaltan a sí mismos. De que no, yo vi al Señor. Y fíjate, cuando ellos cuentan su relato de cómo vieron a Dios, tú ves la sigilosidad con que lo cuentan y se exaltan a sí mismos, exaltan a otras personas. No, es que yo vi a Dios por él, porque yo le estaba escuchando a él y entonces vi a Dios. No. Se exaltan a otras personas, pero no exaltan a Dios. Yo dudo que de verdad hayan tenido esa visión. Ahora, no dudo que a veces Dios haga cosas extraordinarias, pero ya no es palabra autoritativa. Ya es palabra que si tú la cuentas debe ser juzgada. Vamos al último verso, Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Quiero que vean esa palabra: semejante, parecido. No es que sea una piedra, semejante, parecido, como que me pareces. Es como que yo te digo: a ver, descríbeme las nubes. ¿Qué me dirías? Pues mira, se ven como esponjositas. No están esponjosas. Si tú pasas por una nube no vas a sentir que hay tanta esponjosita como la almohada que yo tengo donde duermo. No. Si tú pasas por una nube lo único que vas a sentir es agua, frío. Porque las nubes se forman por eso, que baja la temperatura. Bueno, ¿y qué forma tienen? Pues mira, tienen como forma como de algodón. No es que es algodón, como de algodón. Entonces ya me figuro, son como arreboladas. Pero no es algodón. Si tú pasas por ahí no vas a sentir algodón, ¿verdad? Entonces, aquí el trono es semejante a, parecido a, como algo, pero no es eso. Lo que quiere describir Juan aquí es la belleza de Dios, la majestad de Dios.
Número 1, entonces vamos a describir un poco esto. Jaspe. El jaspe es un diamante que refracta todos los colores del espectro. Si tú tienes un diamante y tú le pasas luz, al momento que le pasas luz a un diamante, la luz se divide en diferentes colores. Eso pasa con el arco iris. El arco iris, al momento que cuando llueve y hay luz de sol, la luz del sol entra por las gotas cristalinas y entonces eso hace que la luz se divida en diferentes colores. Y de ahí vemos el reflejo de lo que son diferentes colores de espectro. Entonces quiere decir que, por decir, cuando el negro en sí no es un color, el negro es ausencia de luz. Por lo tanto, los colores que vemos son diferentes tonalidades de luz que cuando entran, por eso cuando hay mucha luz, tu pupila se hace más pequeña para que entre menos luz y puedas distinguir colores. Entonces, el jaspe por lo general es un diamante o a veces se encuentra totalmente blanco. Pero hay diferentes tipos de jaspe. Hay, por decir, está el jaspe egipcio, que es amarillo. El jaspe de sangre, que es como un tipo verde, con manchas en rojo. Hay un jaspe ágata, que es amarillo, marrón o verde. Hay diferentes tipos de jaspe. Bueno, esa es la piedra. Pero se trató de darnos a entender Juan con el jaspe. Nos habla de que el trono de Dios tiene un tono multicolor. Y el multicolor nos habla de los atributos de Dios en perfecta armonía. De eso nos habla el jaspe. Cuando él vio el trono, vio un trono lleno de luz, pero un trono también, aparte de lleno de luz, lleno de colores diversos. Y eso nos habla de que Dios tiene muchos atributos. Él es santo, omnipotente, omnipresente, inmutable. Él es la verdad, toda misericordia, justicia, ira. Y todos esos atributos trabajan en armonía para tomar una decisión. O sea, cuando Dios se enoja, Dios no es completamente ira. No, en esa ira va su misericordia, su santidad, su inmutabilidad, su verdad, su pleno conocimiento de las cosas. Por eso cuando muchos dicen, es que Dios es amor y Dios no va a enviar a nadie al infierno, no conocen a Dios. Porque es como si nada más tuvieran un atributo de Dios y todos los demás no sirvieran. Dios no es así. Dios sí es amor, pero también es justicia, verdad, ira, santidad, todo conocimiento, todo poder, y todo eso se conjunta para tomar una decisión. Ese es el Dios que domina todo el universo. Por lo tanto, cuando Dios toma una decisión, está bien tomada. A Dios no se le pasa de que no, Señor, mira, velo por este ángulo. No, Dios lo sabe todo. Número 2, cornalina. Cornalina. Dice que era de jaspe y de cornalina. La cornalina, hermanos, también llamada sardio, porque se daba mucho en Sardis, es un rubí llameante. Es un rubí rojo. Pero refleja, o en este caso quiere decir, la belleza de la gloria de Dios. Nos habla de su completa santidad y su completa ira hacia el pecado. Otras dos cosas, hermanos. Acuérdate que en el sacerdocio, el sacerdote tenía un pectoral.
donde tenía 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Bueno, el jaspe y la cornalina es la primera y la última piedra del pectoral del sumo sacerdote, que representaban al primogénito y al más pequeño de los 12. En este caso el primogénito era Rubén y el más pequeño era Benjamín. Nos habla, hermanos, entonces de la relación perfecta de Dios con toda su creación y con toda la salvación. Dice ahí, sigue diciendo 4:3 de Apocalipsis. Y había alrededor del trono un arco iris. ¿Qué había alrededor? Un arco iris. Dice, semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda, hermanos, es de color verde. Verde. Aunque sabemos que el arco iris es de distintos colores, ¿verdad? Sin embargo, según el relato de Juan, el verde es el que domina. Eso significa, o sea, sí había un arco iris, pero el color que más dominaba era el verde. El arco iris, hermanos, ofrece un reconfortante equilibrio entre la misericordia de Dios y la ira de Dios. El arco iris, al tenerlo, pues al leerlo o al verlo, nos recuerda ¿a quién? A Noé, ¿verdad? Génesis 9:13 dice esto, Génesis 9:13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y de todo ser viviente, de toda carne, y no habrá más diluvios de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay entre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris, hermanos, simboliza el pacto de fidelidad, misericordia y gracia de Dios. Pero también nos habla de la justicia y la ira de Dios. Porque el arco nos recuerda que sí, que 8 se salvaron, pero que también, que muchos murieron. ¿Sabes qué nos estará recordando el arco iris? Ahí en el cielo. Que por gracia fuimos salvos, porque ese arco iris es como la gracia de Dios, pero también estaremos presentes que de dónde fuimos salvados. Entonces, resumiendo para ir terminando. Aunque Dios parece sentado sobre un trono de juicio, manifiesta un estado de tranquilidad perfecta y majestad inefable. El arco iris nos hace recordar a Noé y también nos hace recordar el juicio contra aquellos que rechazaron sus mandamientos, y nos recuerda que, hermanos, que en medio de la ira Dios se acuerda de tener misericordia. Hermanos, si de verdad Dios dejara caer su ira sobre nosotros, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Dios, cuando nos disciplina, también ahí va también su misericordia. ¿Sí? No nos dejará sin disciplina, no nos dejará sin castigo, pero Dios tiene misericordia para no destruirnos. Vamos a terminar con este pasaje, Isaías 54:1. Isaías 54:1. Dice ahí, Isaías 54:1. Con ese pasaje voy a terminar. Dice ahí, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada
que los de la casada, ha dicho Jehová. Recordemos que a veces la profecía es un punto poético. Lo que está aquí diciendo Dios es que en el punto de la nación de Israel tuvo muchas mujeres que no pudieron tener hijos, o que no podían tener hijos. Una de ellas, Sara. Sara no podía tener hijos. Otra, Rebeca, lo mismo, no podía tener hijos. Lo mismo pasó con Raquel, no podía tener hijos. ¿Qué quiere decir? Que la nación de Israel fue caracterizada por la gracia de Dios, porque esas mujeres concibieron por gracia. Porque Sara pues, no concibió por ser muy jovencita, no, ya era una mujer avanzada. La gracia de Dios fue sobre ella y concibió. Por eso dice, más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Por qué? Porque los demás hijos de las otras mujeres quedaron en el olvido y muchas de esas naciones han desaparecido. Pero la nación que salió de esas mujeres que fueron desamparadas permanece. Sigue diciendo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia le dará naciones, y habitarán las ciudades asoladas. No temas pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. En lo que más abundaba, o lo que más vio Juan fue el arco iris como la esmeralda, la misericordia de Dios, hermano. Por eso dice la palabra que la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.